Dios es bueno, amén. Y bueno, hoy me toca por segunda vez, me toca por segunda vez y decirle, Dios es bueno porque hoy nos va a volver a hablar. Si el sábado no tuviste oportunidad de llegar porque sabemos lo que diluvió, el Señor hoy nos va a volver a hablar el mensaje. Como saben ustedes, estamos viendo la serie que es Hijos Maduros, ¿sí? Empezamos una serie. Y hoy el tema que voy a compartir con ustedes se llama Asumir las responsabilidades de hijos maduros en Cristo. Amén. ¿No? Nosotros habíamos visto que la pastora nos compartía en la primera serie, ¿no? ¿Qué significaba madurez? ¿No? Lo había también Priscila. ¿Y madurez qué era? Madurez es la medida de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo manifestándose, ¿sí? Y cuando nosotros fuimos hechos hijos de Dios, se nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Cristo para llegar a ser espiritualmente maduros, ¿sí? Habíamos visto que en el ser espiritual estamos completos, ¿sí? Somos maduros, no es que somos bebés espirituales en la parte del espíritu, pero es en el alma en donde estamos renovando nuestro entendimiento a las cosas espirituales que ya tenemos en Cristo. Amén. Pero, sin embargo, nosotros somos responsables de esa decisión, ¿sí? A nosotros nos toca asumir esa responsabilidad de ir hacia la renovación de nuestro entendimiento. De ir a la renovación de nuestro entendimiento, exponiéndonos a la palabra de Dios para permitir que el Espíritu Santo nos dé luz y entendimiento. Y esto es una de las cosas que decía la pastora en la primera serie, ¿no? O sea, decía que cómo íbamos a la madurez en Cristo siendo colaboradores del Espíritu Santo. Esa es una responsabilidad que a vos y a mí nos toca asumir, ¿sí? Porque Dios no impone su voluntad, ¿sí? En Cristo. Él nos lleva, nos da revelación en su palabra y nosotros asumimos la responsabilidad, ¿no? Y crecemos en el entendimiento de su palabra. Amén. Así que una de las características de un hijo maduro es que asume responsabilidades. La definición que yo me anoté acá es alguien que cumple sus compromisos y obligaciones de manera consciente. Y quiero que se queden con esta palabra porque vamos a ver la manera consciente, ¿sí? Vamos a ver mucho porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 va a llevarnos a una conciencia y como estamos viendo de asumir responsabilidades en Cristo, nos va a llevar primero a ver nuestra responsabilidad ante Dios y nuestra responsabilidad ante nuestros hermanos, ¿sí? Así que quiero que me acompañen a Romanos 14, del versículo 8 al 12. Romanos 14, y dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿no? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos, de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta, ¿no? A Dios de sí. Así que vamos a ver algunas cosas que el apóstol Pablo nos lleva. Primero, una conciencia de que todos nosotros vamos a compadecer, dice, ante el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, en la que se menciona en la palabra, daremos cuenta, dice, de sí mismo. Decile, de sí mismo, de vos mismo. ¿Vas a dar cuenta de qué? Antes de seguir, quiero leer Pedro, primera de Pedro 4:5. Acá Pedro lo vuelve a mencionar. Que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. ¿Quién es el juez justo?
Jesucristo. Y acá nos vuelve a mencionar en Pedro que Él es el que está preparado para jugar vivos como muertos. O sea que vemos el mismo principio de la responsabilidad. Acá sigue persistiendo, pero vivos o muertos estaremos delante de Dios y daremos cuenta al Señor, ¿sí? Entonces, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y sabemos que el tribunal de Cristo no determina nuestra salvación, no es un juicio de condenación, porque en Cristo nosotros ya fuimos juzgados, ¿sí? Él es el sacrificio perfecto que tomó nuestro lugar y nosotros por la fe en Él hemos recibido salvación, ¿sí? Salvación de todos nuestros pecados. Así que el día que vos y yo estemos ante ese tribunal, cara a cara con Cristo, dice que daremos cuenta a Él de sí mismo. Ahora la pregunta es ¿de qué? Vamos a 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Siempre que leía este texto es como que siempre me preguntaba también, me quedaba como, ¿no? Ahí medio oscuro, ¿no? Porque decía, pero Señor, si ya me salvaste o no. Siempre lo llevábamos al nivel de las obras, ¿no? ¿Me vas a condenar ahora por lo que he hecho bueno o malo? Pero lo que se está refiriendo aquí en esto, porque dice, no está hablando de salvación, ¿sí? Sino de recibir, decirle, recibir recompensas. Dice que el día que estemos delante de Él habrá recompensas, pero hay otros que van a sufrir esas recompensas. Y esto lo habla 1 Corintios capítulo 3, así que no lo voy a leer, pero si quieren ustedes después ir a la palabra, habla un poquito acerca de esto, da un poquito más de luz. Así que estas recompensas serán hechas en función de las obras y la responsabilidad que el Señor nos dio aquí en la tierra, cómo nosotros ejercimos nuestra mayordomía, porque de eso se está hablando, ¿no? Acerca de cómo hemos administrado todo lo que Dios puso en nuestras manos, amén. Y como saben, tenemos muchas cosas que administrar y un día vamos a rendir cuentas ante el Señor de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio para administrar, ¿sí? Tiempo, recursos, ¿sí? Nosotros, le decía, los días lunes estábamos viendo el Señor nos viene ministrando, ¿no? Acerca del cuerpo. El Señor nos va mostrando en cada detalle todo lo que Él nos ha dado para administrar y nada nos pertenece. Y ahora lo vamos a ver. Todo es del Señor. Así como vos y yo queremos rendir cuenta ese día con gran gozo, ¿no? Por eso hoy nos esforzamos para ser fiel al Señor y servir al Señor aquí en la tierra, ¿sí? Y nos esforzamos ¿en dónde? ¿En nuestras propias fuerzas? No, en la gracia de Dios, ¿sí? En su gracia, porque Él ya nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Cristo para ejercer esa mayordomía, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más porque esta mayordomía, esta evaluación ante todos los creyentes enfatiza el señorío de Cristo, porque Él nos dio algo para administrar, pero dependientes de Él. Decirle en dependencia del Señor, no solo en dependencia. Así que, cómo hemos vivido, cómo hemos administrado las cosas, está ligado con el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que punto número 1. Un hijo maduro asume la responsabilidad de ser un administrador de las cosas que Dios puso en sus manos y lo hace de forma responsable, de forma obediente, conforme el Padre encomienda que lo haga. Amén. Y empezamos leyendo Romanos versículo 8. Lo voy a volver a leer. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14 en NTV dice, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos al Señor. Decirle al que tenés al lado, no te perteneces, te perteneces al Señor. O sea, deja claro, ¿no? El contexto, no me pertenezco a mí mismo,
le pertenezco al Señor. Fíjense, la palabra Señor significa amo, significa dueño, ¿sí? Ahora tenemos un amo, un dueño, un Señor, ¿sí? Le pertenecemos a Él, somos la posesión preciada de Dios porque fuimos comprados a precios de sangre. Fíjense que en el versículo anterior, en el 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Amén. Y otro versículo que encontré, que habla acerca del dueño Señor, dice Salmos 16:2, vamos ahí. Voy a leerlo en 3 traducciones. Primero lo voy a leer en el TV, dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. NBI dice, yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Y la última versión que me gustó, que fue en traducción lenguaje actual, dice, yo te he dicho, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti y sin ti no tengo nada. Digo, un hijo maduro es alguien que entiende, primero que le pertenece al Señor, ¿sí? Y no solo eso, sino que entiende que todo lo bueno que tiene en su vida proviene de Él. Así que nosotros no tenemos un Señor tirano, ¿no? Un Señor que impone su voluntad. Nosotros sabemos que el gobierno de Dios en nuestras vidas es de gracia y amor. Es por eso que nosotros decidimos, ¿no? El día que aceptamos a Cristo, y esto lo digo porque por ahí no fuiste consciente, pero el día que vos aceptaste a Cristo, lo que dijiste es, Señor, no gobierno más mi vida, ahora gobernad vos mi vida. Vos y yo le dimos la autoridad a Cristo para que Él gobierne nuestras vidas. Y yo siempre recuerdo que cómo llegué a Cristo y por mis malas decisiones, porque gobernaba mi propia vida, había llegado al fracaso. Yo he experimentado que por mis propias decisiones yo me sentía como el trapo de piso, ya estaba en las últimas. Y reconocer al Señor que yo le necesitaba a Dios en mi vida, decirle, Señor, no quiero más gobernar mi vida. Eso fue lo que pasó. No quiero gobernar mi vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahora dirigí mi vida. A veces igual nos pasa todavía que queremos tomar el timón, ¿no? Queremos ser nosotros, pero quiero recordarte que el día que vos le dijiste sí a Cristo, le dijiste sí Señor, le dijiste sí a su voluntad, sí a su señorío, para que Él te guíe en todos los aspectos de la vida. Amén. Entonces eso es algo que tenemos que ser conscientes, porque esto es lo que el apóstol Pablo en Romanos, sean conscientes que ustedes no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen al Señor, ¿sí? Así que con esto lo podemos entrelazar con Gálatas 2:20, mientras lo buscan. Yo puse acá, nuestras vidas no nos pertenecen, es un regalo que debemos administrar para su gloria. Amén. Así que vivir conscientes que le pertenecemos al Señor va a impactar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestro propósito, ¿sí? Y algo que nosotros habíamos visto con los jóvenes, ¿no? Habíamos visto una enseñanza y me gustó la palabra que escuchamos, dice, pásalo por el filtro. ¿Y cuál es este filtro? ¿Esto qué hago? ¿Glorifica a Dios o no? Y vamos a poder saber si lo que hacemos muchas veces glorifica o no al Señor, ¿no? Mis acciones, mis decisiones, mis actitudes, mis pensamientos. ¿Esto glorifica a Dios? Pasémoslos por el filtro de esto, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Yo sé que le pertenezco al Señor y vivo para agradar a mi Señor y para hacer su voluntad. Amén. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra característica del hijo maduro es que entiende que ya ha muerto en Cristo, ¿sí? Que ha sido crucificado juntamente con Él, porque eso es lo que representa. ¿Sí? Yo me identifico con la obra de Cristo, aunque Él fue
mi representante, el día que acepté a Cristo, yo sé que estaba siendo crucificada juntamente con Él, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hacemos públicamente, ¿no?, nuestro bautismo, que es una representación pública de lo que ya ocurrió en nuestro interior, sabemos bien que eso es lo que simboliza el bautismo, ¿no? Sumergirse en el agua. Es que vos decidiste morir a tu vieja vida y cuando salís del agua estás haciendo públicamente, ¿no?, la resurrección, porque moriste en Cristo, pero resucitaste a una nueva vida en Él. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Y un hijo maduro entiende que él ha muerto en Cristo, pero ahora tiene una nueva vida, dice, porque lo que ahora vivo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Así que la vida que ahora vive es una vida para Cristo. Decirle, es una vida para Cristo. Ahora estoy vivo para Él y por Él. Por lo tanto, llevo una vida que llevo una vida que agrada al Señor, ¿sí? Así que, ¿qué va a hacer un hijo maduro? Va a permitir el gobierno de Cristo en su vida. Amén. Yo le permito al Señor. Y como diciendo, Él no impone su voluntad, yo le permito a Él gobernar mi vida. Amén. Así que Él nos está llevando a la conciencia de nuestra responsabilidad ante Dios. Y uno de los ejemplos que nosotros podemos ver primeramente, porque ¿cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Cuál es nuestra meta? Muy bien, Cristo. Él es nuestra meta, ¿no? A Él estamos yendo todos, a la medida del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos un gran ejemplo que es Jesucristo. Él fue un hijo maduro que cumplió el propósito del Padre, ¿sí? Y Filipenses dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa? Él asumió ese compromiso, esa responsabilidad con el Padre, ¿sí? Y aunque en el camino se presentaron tentaciones, dificultades, Él rechazó todo eso para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito de Cristo? La cruz. Y vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a Hebreos 4:15. Vos te vas a decir, bueno, pero era Jesús. Pero vamos a ver a Cristo. Hebreos 4:15. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Decirle, las que vos enfrentás, Él también. Sin embargo, Él nunca pecó. Él se compadece, dice, porque Él experimentó todas las debilidades y y enfrentó todas las pruebas que nosotros enfrentamos. ¿Cuál es la victoria de Cristo en esto? Su dependencia al Señor, su obediencia al Padre, ¿sí? Y lo podemos ver un poquito más en el Getsemaní. Todos conocemos la historia. Vamos a Mateo 26:36. Mateo 26:36. Que dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo, siéntate aquí mientras yo voy allí a orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos conocen la aflicción y la angustia? ¿Han experimentado? A ver, levanten la mano, porque por ahí, todos han experimentado. Jesús también la conoce. Y dice que Él empezó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó en rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Fíjense, cuando miramos a Jesús, Él también experimentó lo mismo. ¿Acaso pensaron que Él quería ir a la cruz? Él estaba mostrando cómo Él estaba batallando con algo que no quería hacer en el momento. Y Él se fue a orar al Padre. O sea que Él experimenta muchas cosas. ¿Cuál es una de las tentaciones que a veces pueden venir a nuestra vida? El no querer hacer la voluntad del Padre, ¿no? Pero me gusta porque Él no terminó su oración ahí. Pasa de mí esta copa. Él dijo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía.
Amén. Y ahí es donde el Señor me llevó a Hebreos 5:7, que siempre me pregunté lo mismo, le preguntaba al Espíritu Santo, y Hebreos 5:7 dice, y Cristo en el día de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Y yo siempre le preguntaba al Espíritu Santo, él rogó y le pidió al Padre, al quien lo podía librar, que pasara esa cruz. Y dice acá, fue oído por su temor reverente. Y yo le decía, pero Señor, te pedía que no pasara la cruz y sin embargo lo hizo. Y el Señor me llevó nuevamente, sí, pero su oración no quedó ahí. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando vos vas al contexto de Mateo, dice que él fue 3 veces a orar al Señor. Y en Lucas, en el capítulo de Lucas, te da una luz más porque él dice que él fue fortalecido. Vino un ángel y lo fortaleció. Y él salió de ahí fortalecido para hacer la misión que el Padre le había encomendado. Qué hermoso poder ver a nuestro Señor y poder ver que Él también pasó por las tentaciones que nosotros muchas veces pasamos, y una de ellas muchas veces no querer hacer su voluntad. Muchas veces sentimos nuestra alma oponerse, nuestra carne oponerse, pero Él siempre se rindió en obediencia al Padre. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amén. Y fíjense que en el versículo de Hebreos 5:7 leímos, vamos al 8, dice que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Perdón por la palabra, me emociona. Porque gracias a que Él fue obediente a la voluntad del Padre, vos y yo hoy disfrutamos de esa eterna salvación en Cristo. Gracias a su obediencia, hoy disfrutamos de una relación correcta con nuestro Padre. Porque Él nos dejó entrar y volver a disfrutar y ser hijos de Dios. Gracias a su obediencia. Amén. Entonces podemos ver ese ejemplo. Y si Cristo en los días de su carne, Él venció, decirle, yo también venceré. Amén. Yo también venceré. Tengo el mismo espíritu que resucitó de los muertos a Cristo. Entonces, si Él venció, yo también. ¿Sí? Entonces, ponernos excusas ya no da. Hay veces que nos ponemos excusas y nos damos lugar al alma, ¿no? A todo lo que ella sienta en las emociones, pero yo tengo que ir a mi verdad en Cristo, ¿sí? Y todo lo que poseo en Él. Amén. Así que Él nos lleva a ser conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios, ¿sí? Y que es dejar que Él gobierne nuestras vidas, ¿sí? Amén. Ahora vamos a ver un poco que también en la misma carta de Romanos, Él nos va a llevar a ser conscientes de nuestra responsabilidad con nuestros hermanos y también cómo hacemos uso de nuestra libertad. ¿Amén? Así que en el contexto de Romanos, más o menos yo lo estuve profundizando un poco más y viene hablando de los débiles y de los fuertes en la fe, ¿sí? Dice que había diferencias de opiniones en cuanto a lo que ellos obedecían, como primeramente comer o abstenerse de comidas, de días o abstenerse de días, ¿sí? Así que, por ejemplo, el fuerte en la fe era el que comía de todo, ¿no? Comía las carnes, ¿no? Y él creía que oraba y por el sacrificio de Cristo ya todo estaba puro, ¿no? Pero el débil, que es el débil en la fe, él se abstenía, ¿no? De comer cosas, se abstenía de algunos días, ¿sí? Y cuando lo hacía, así lo hacía con ese convencimiento. O sea, que viene hablando un poco acerca de nuestra conciencia, ¿no? De la motivación, ¿no? Para hacerlo para el Señor. Entonces, pero en cambio, lo que viene hablando el apóstol Pablo, le está hablando justamente de la importancia, ¿no? De no juzgarse, dice, no juzgarse y no menospreciarse. Por eso en Romanos 14:10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea que tu posición y mi posición no es de ser juez de tu hermano. Decirle, no es ser juez de tu hermano. Dios no te puso como juez de tu hermano. Amén. Esa es una tarea de nuestro Señor, el juez justo, quien va a juzgar a todos ese día. Así que nos habla de la responsabilidad con los hermanos, de no juzgarnos, de no condenarnos, sino de animarnos a unos a otros, de ayudarnos y apoyarnos. Por eso en el capítulo 13, versículo 13, seguimos un poquito más adelante. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzgamos más. Ahora, con esta conciencia de que no eres juez de tu hermano, ¿no? Te dice, no nos juzgamos más entre nosotros. Entonces dice, no nos juzgamos más, dice, los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esta palabra es algo que me gustó en esta traducción porque dice decidir. En castellano, decidí. ¿Qué es? Decidí no ser de tropiezo ¿cómo es? Y ocasión de caer al hermano. Esta es nuestra otra responsabilidad que el apóstol Pablo nos muestra, ¿no? De asumir la responsabilidad de no ser tropiezos para otros. ¿Y cómo es esto? Dice, este es alguien que decide no ser de tropiezo a otros. Esto muestra una madurez en el Hijo de Dios, porque no es alguien que hace lo que quiere, no vive de una forma incorrecta, ¿sí? Piensa bien en sus actos, en sus palabras, en sus acciones, sabiendo que su vida es de edificación para su hermano. Entonces es consciente, un hermano maduro es consciente de su vida, de cómo vive. Y no vive conforme a sus deseos carnales, no vive como quiere, hago lo que quiero, no. Vive de una forma responsable, dejando que el carácter de Cristo sea manifestado, ¿no? El corazón de Cristo, porque terminamos siendo edificación los unos para los otros. Y todo el que entra en contacto con nuestras vidas es edificado. Cuando nos ven caminar, cuando nos ven andar, cuando ven la manifestación de Cristo, ¿a quién no le gusta? ¿No? Cuando ven una expresión de Cristo en el hermano, decís, ¡ay, qué lindo! Lo tengo ganas de abrazarlo, tengo ganas, ¡ay! Porque es Cristo en él. Entonces, siempre que Cristo se está manifestando en medidas mayores, vamos a ver que en el cuerpo, principalmente en el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos van a querer comer de ese fruto. También es una realidad que por manifestar a Cristo, decirle que sea por manifestar a Cristo y no por tu carne, ¿no? Te van a rechazar. Eso también es una realidad. Pero que sea por manifestar a Cristo, amén. Vos y yo estamos seguros en el amor del Padre. Así que dice, no viven para sus deseos carnales, sino que son conscientes que sus vidas son un instrumento de Dios. Así que somos responsables de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Decirle, es mi responsabilidad. ¿Sí? Es mi responsabilidad. Después, ¿qué pasa? En el contexto de Romano también dice que nuestro estilo de vida puede desanimar a otros creyentes y pueden hacer que su fe sea apagada, ¿sí? O pueden ver tu estilo de vida y justificar, no, pero si el hermano puede, yo también puedo vivir de esta manera. Siempre es importante que nosotros caminemos, ¿no? Y permitamos el gobierno de Cristo en nuestras vidas y ser un modelo para quienes vienen y sean edificados. Vamos a Efesios 5:15. Miren, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Decirle que tened cuidado de cómo vivís. Este es el llamado del apóstol Pablo. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y no actúen sin pensar, decirle, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Nuevamente en la palabra nos muestra la dependencia con nuestro Señor. ¿Sí? Nos anima a vivir de una manera sabia. ¿Y cómo es vivir de una manera sabia? Caminando en la palabra de Dios. Y también nos anima a que busquemos, ¿no? La voluntad del Señor, busquemos procurar entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Relación, dependencia del Espíritu Santo.
Vamos a Gálatas 5:13. Hasta ahora el Señor nos viene hablando de cómo vivimos, ¿no? Nuestra conducta, que es un reflejo de Cristo y cómo edifica esa es nuestra responsabilidad, no ser de tropiezo, como dijimos a nuestros hermanos. Gálatas 5:13 dice, les hablo así, dice, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones, más bien sírvanse los unos con los otros, dice, los unos a los otros con amor. Y miran, la palabra dice que nosotros hemos llamados a ser libres, pero también nos está hablando cómo hacemos el uso de nuestra libertad. Porque somos libres en Cristo, pero esa libertad, Dios nos dio la responsabilidad de cómo hacer el uso de nuestra. Y dice, ¿cómo lo hacemos? Sirviéndonos los unos con los otros en amor. Dice, no hagan uso de esa libertad para darle rienda suelta a su carne, a sus deseos, ¿sí? Sino sírvanse los unos a los otros con amor. Y como nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí? Tenemos la nueva naturaleza de Dios en nosotros. Esta nueva naturaleza de Dios es motivada por el amor. Amén. Nos gobierna su amor. Y ustedes ya conocen un poquito de la definición del amor, ¿no? De Dios, ¿no? El amor de Dios no es desinteresado, no busca lo suyo propio, no es egoísta, ¿sí? El amor de Dios siempre está pensando en los intereses del otro, no en el interés de uno mismo, siempre está pensando en el interés del otro. Hoy las chicas de limpieza tuvieron un inconveniente porque a la mañana estuvieron haciendo un evento. Eso requirió que ellas vinieran de nuevo y yo le daba al Señor gracias por sus vidas. Ellas asumieron esa responsabilidad en el área de limpieza. Y podrían decirme, no, Yani, yo no puedo, qué sé yo, pero solas. Quiero dar el ejemplo de Mica. Mica te estaba preguntando hoy, 2 años más o menos que estás congregando acá. Y saben, yo recuerdo siempre la primera vez que vino, porque primero empezó su esposo. Su esposo empezó a congregar, todo, orábamos por ella, y recuerdo cuando ella vino como resistente, ¿no? Y oramos por ella, y el Señor empezó a darle un crecimiento en su vida, y se nota porque ella empezó a asumir compromisos, 2 años. Está sirviendo en la escuelita, está sirviendo en el área de limpieza, pero yo noto su responsabilidad con eso. Y vino hoy a las 3, no, pero vamos a arreglarnos, venimos a las 3, y yo sentí esa conciencia, las voy a ir a ayudar a las chicas, así que vine más temprano. Vi esa responsabilidad y esa actitud de ella. No me dejaron en banda nunca, gracias. Pero el Señor me llevaba a su vida y quería honrarte públicamente y agradecer por tu vida, porque 2 años está ella y se nota cómo le permitió a Dios el gobierno en su vida. Ella asumió ciertas responsabilidades en la casa que solamente alguien te obligó, te puso presión, no. Y Cristo es lo que hace. Todos nosotros somos servidores de Cristo en esta casa y lo hacemos por amor a Dios, pero también lo hacemos por amor a nuestros hermanos, ¿sí? Doy gracias por las chicas de limpieza porque muchas veces esta área es como la que más se menosprecia, ¿no? Pero gracias a Dios hoy nosotros disfrutamos de un ambiente limpio, de un lugar limpio. Alguien te estuvo amando, decirle. Alguien te estuvo amando, ¿sí? Entonces, yo doy gracias por tu vida, ¿no? Porque saben que hay muchas personas cristianas que años están en Cristo y ya sabemos que no tiene nada que ver madurez con tantos años, que aún todavía no han asumido responsabilidades en Él. Muchos años no vienen, congregan, se sientan, se van, hola, chau, y no. Y sin embargo, Dios nos hizo un llamado como hijos de Dios, ¿sí? Y muchas de esas requieren asumir responsabilidades, no solamente de cómo vivimos, sino como somos una familia de Dios, ¿sí? La cual nos servimos, acá como decía Gálatas, los unos a los otros. ¿Con el propósito y el fin de qué? El mensaje. Todos trabajamos con el mismo propósito. Todos venimos acá a la iglesia para edificarnos en Cristo, llegar a conocer a Cristo. Esa es nuestra meta, ¿no? Crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, cada área en la que trabajamos, ¿no? Cada área trabaja con ese propósito. Las maestras que están ahí también sirviendo, trabajan para que los papás que están acá
puedan oír el mensaje de Cristo, ¿sí? Los que están acá sirviendo en la alabanza y cantan, ¿no? Y en eso siempre hay revelación de Cristo en nosotros, ¿no? Cuando se está alabando, se está cantando, estamos yendo todo al mismo conocimiento, pero todos son una parte importante en Cristo. Y lo importante es entender que lo que hago, lo hago por amor, ¿no? No me estoy ganando el cielo en cuotas, yo ya en Cristo soy salva, ¿sí? Pero Dios nos dio responsabilidades para asumir que con gran gozo lo hacemos, con gozo lo hacemos, porque somos plenos. Él nos dio identidad, como decíamos, nos dio propósito en Él. No sé qué estaría haciendo yo hoy, en este momento, si no hubiese aceptado a Cristo. Te puedo asegurar que no tendría ni sentido mi vida. Hoy vinimos un poquito más temprano y le decía, gracias Señor, lo podía hacer con un entendimiento y contenta. Porque, ¿qué estaría haciendo en mi casa? Por ahí mirando tele o algo, pero vine a servir al Señor, ¿no? Y asumir esa responsabilidad que el Señor nos dio como hijos, ¿no? Pero como digo, lo vuelvo a recalcar, lo hacemos por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, ¿sí? Vamos a 1 de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 dice, conocemos qué es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Decirle al que está al lado, el amor es sacrificial. Yo sé que no nos gusta, la carne, porque el amor se sacrifica. Y cuando vemos a Cristo, Él se sacrificó. Hay veces que vas a tener que sacrificar tus prioridades, tu tiempo, por lo que el Señor te guía a hacer. Fíjense que siempre Él nos saca muchas veces de la zona de confort, de nuestra comodidad, y siempre está para el bienestar de otro. Siempre es por el bienestar y el amor de otras personas. Y nosotros lo hacemos por amor, ¿sí? Porque el amor de Cristo nos impulsa. Entonces dice, conocemos el amor de verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. A veces, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Decirle que tenés al lado, el amor es práctico, ¿sí? No se queda en palabras bonitas, no se queda en palabras románticas, te amo mucho, pero ya no vemos, ¿no? El amor de Dios es práctico en nosotros, ¿sí? Entonces lo vemos en la práctica, ¿no? De este amor. Por eso nos da acá un ejemplo. Si veo a un hermano en necesidad, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar. Amén. El amor es práctico y como sabemos todos estamos creciendo, ¿no? A la expresión del amor de Cristo, porque saben que el amor de Cristo es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cuando miramos a Cristo, contemplamos, ¿no? Ese amor cada vez en nosotros se va expresando, va siendo tangible en nuestras vidas. Amén. Y voy a cerrar con un texto que está en Timoteo, puede ser, esto no lo está acá, porque vimos el ejemplo de Jesús, ¿sí? Pero también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Yo siempre digo, él en su palabra dice, sean imitadores de mí como yo de... Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos su caminar. De hecho, él es el que dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vemos que toda su vida refleja, ¿no? Su pasión, su amor, su servicio. Y también conocemos cómo él enfrentó dificultades. Estuvo más de una vez a punto de la muerte. Siempre recuerdo que él dice, todavía no es mi hora, todavía no he llegado a Roma. Si él siempre supo que su vida tenía propósito y cada vez que él tuvo ataques, ¿no? Siempre digo, no, todavía no es mi realmente él por la fe muchas veces sobrevivió porque sabía que no era su tiempo. Amén. Entonces, cuando meditaba en el apóstol Pablo, lo tenemos la palabra en 2 de Timoteo, en un versículo anterior dice
él sabía que su muerte estaba cercana. Entonces le dice a Timoteo, dice, en cuanto a mi vida y mí, dice, ya fue derramada como una ofrenda a Dios y se acerca el tiempo de mi muerte. Él acá ya lo sabía. Y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¡Wow! Siguiente versículo. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará. Y el día que Él, en su regreso, en el día de su regreso, el premio es solo, dice, no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Yo me voy tranquilo, he peleado la buena batalla de la fe, dice. He terminado mi carrera. Yo sé que ahora me espera la corona de vida. Y el día que Él regrese, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Entonces los animo, porque el Señor en su gracia nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida responsable ante Dios y ante nuestros hermanos, ¿sí? Que es un reflejo de Cristo en nosotros. Un amor que se expresa hacia los demás, un amor que es tangible, un amor una vida que permita a Cristo gobernar su vida en todos los asuntos, ¿sí? Y no es para que tengamos temor ni nada, porque la salvación es segura en Cristo, pero sí seamos conscientes que ese día vamos a rendir cuenta a Dios. Y yo quiero, como les decía, yo quiero llegar ese día con gran gozo y poder darles cuenta al Señor de todo lo que Él puso en mi vida y poder decirle, sí, Señor, acá he sido fiel, ¿no? Y que Él pueda estar contento, pueda estar, ¿no?, con gozo en ese día y decirle, acá estoy, Señor, gracias. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que me diste para administrar. He tratado de ser fiel y espero que esto dé alegría a tu corazón. Es lo que más que nada pienso. Así que los animo a eso, los animo a seguir creciendo en la revelación de Cristo, ¿no? Permitiendo a Cristo gobernar sus vidas, ¿sí? Y disfrutar de todo lo que nosotros hemos heredado en Él. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor.